antes de ver y escuchar estos videos que nos haces llegar, videos de archivo, querida Nancy, que no se nos olvide cómo a través de redes sociales el propio José Ángel Gurría presumía esta invitación, dice, del PAN, el PRI y el PRD, y si me apuras tantito, de Claudio X González para encabezar los esfuerzos de la oposición rumbo al 2024. Dice, el Frente Amplio por México logrará que en 2024 y por primera vez se cuente con un gobierno de coalición en donde los tres partidos políticos y la sociedad civil tendremos como tarea la recuperación de México. Por ello y por el compromiso y amor que tengo hacia mi país, he decidido aceptar la dirección del proyecto de nación del Frente Amplio por México. Estoy convencido de que las y los mexicanos unidos lograremos posicionar una vez más como potencia en la región y globalmente a nuestro país, de la misma manera que rescataremos los derechos que el Estado mexicano nos debe proporcionar y que al día de hoy no lo hace. Y ante este mensaje en redes sociales de José Ángel Gurría, con lo que ya sabemos que nos está destapando Nancy Flores y que publica todos los detalles en este reportaje especial de la revista Contralínea que ustedes pueden ver en portada en la edición más reciente, Xóchitl Gálvez, digo, para que más o menos lo vayamos poniendo en términos actuales, no solamente como un dinosaurio, como un personaje del pasado. Dice Xóchitl Gálvez, ante este mensaje que le acabo de leer de José Ángel Gurría, del 5 de julio, apenas hace unas semanas. Estimado José Ángel, tu amplia experiencia y talento en el servicio público y en el ámbito internacional son fundamentales para el proyecto de nación que México merece. Coincido en que debemos consolidar a nuestro país como una potencia económica y fortalecer el Estado de Derecho. Me da mucho gusto que compartamos camino, te mando un fuerte abrazo. Digo, si la señora que dice viene de cuna humilde, viene de orígenes indígenas, que es una mujer identificada con las causas de abajo, aplaude al que nos aplastó, nos puso la bota en el cuello con el Fobaproa, pues más claro ni el agua. Nancy, antes de ir a los videos. Todo esto nos demuestra cómo en realidad ellos, su proyecto de nación es para una élite. O sea, en su mensaje, primero de José Ángel Gurría dice que nos regresen los derechos que hemos perdido o algo así, ¿no? Los derechos que el Estado no nos garantiza. ¿Pero a qué se refiere? Porque derechos sociales se han recuperado en este sexenio, ¿no? O sea, los derechos de las mayorías, que es justamente el reparto de esta riqueza que se genera en México, que es el erario de la nación, se ha repartido como nunca a las familias, a tal grado que el INEGI ya en su última estadística, pues evidenciaría lo que nadie quiere reconocer de ese bloque opositor conservador, que es que la pobreza en el decil más pobre, que es el primer decil o este decil que está en una circunstancia de mayor pobreza, vio aumentados sus ingresos, ¿no? Eh, eso es el derecho colectivo, el derecho social, lo que se conoce como atender a los más pobres, a los que mayores urgencias tienen. Ok, entonces no habla de esos derechos, ¿verdad? Porque entonces sería contradictorio que dijera los derechos de la población, de la gente, del pueblo de México, porque esos sí se han atendido en este gobierno. El proyecto de nación, a diferencia de lo que ha sido el neoliberalismo con el sistema sanitario, el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, lo que hizo al enfrentar una crisis que es la crisis sanitaria fue precisamente fortalecer todo el sistema hospitalario, convertir los hospitales en COVID, pero sobre todo en la estrategia de vacunación, de atención a los que más lo necesitaban, se hizo con una visión de atender primero los de mayor urgencia de acuerdo con los propios científicos de la salud. Y estos eran los adultos mayores y el personal sanitario de primera línea. ¿Qué hubiera pasado en un proyecto de nación distinto, un proyecto neoliberal donde no se tiene pues
perspectiva social, pues justamente lo contrario, o sea, hubieran accedido a estas vacunas quienes tienen posibilidad de traficar influencias, de quienes tienen dinero para moverse a otros países y vacunarse en otros lugares, porque para empezar ni hubieran habido millones de vacunas, porque iban a decir que no había dinero, que el dinero que se iban a endeudar era para la industria, para que no se nos cayera la economía, entonces ni iba a haber esas vacunas ni nada. Entonces, ¿de qué derechos nos habla? Pues José Ángel Gurría, pues precisamente de los derechos de la élite que se ha visto afectada en este gobierno. ¿Qué tipo de derechos son los que más se han visto afectados? El sector, sobre todo empresarial transnacional, pues el pago de impuestos, ¿no? Eso es lo que más les ha dolido a todos ellos y es por lo que quieren mayormente regresar al poder para que sigan sin pagar impuestos. Eso es un poco previsible de su proyecto de nación, les restaría o les daría beneficios fiscales a quienes siempre se han servido con la cuchara grande y cómo suplirían ese hoyo financiero, bueno, o nuevamente pensando en medicinas y alimentos, grabar las medicinas y alimentos. Y luego viene el mensaje de Xochitl que lees tú, Vicente, y que nos vuelve a mostrar quiénes son y a qué intereses sirven, cuando le dice su amplia experiencia en México y en organismos internacionales. Bueno, su paso por el sector público nacional al que apela Xochitl Gálvez, ya lo vimos, implica vivir del erario, es decir, servirse a sí mismo con la cuchara grande mediante becas, mediante también este beneficio indebido de a los 43 años haberse pensionado y en ningún momento de las múltiples crisis que ha transitado este país desde que él se pensiona hasta julio de 2023, él ha renunciado a esa pensión vitalicia. A él nunca le ha parecido insultante ganar este dinero sin hacer nada por el país, sino al contrario, por haber promovido programas lesivos para México como el FOAPROA. Bien, ¿qué más apela a Xochitl Gálvez? Pues a su trayectoria internacional, se refiere concretamente a su paso por la OCDE, él fue por más de 10 años cabeza de este organismo de la OCDE, y ¿qué es lo que hizo Gurría desde ahí? Pues seguir impulsando políticas neoliberales entreguistas hacia México. Siempre estuvo insistiendo en que México tenía que transitar hacia lo que finalmente pasó con el sexenio de Peña Nieto y él lo aplaudió en foros, lo aplaudió públicamente en medios, que ese era el camino correcto el que había tomado Enrique Peña Nieto y ese camino fue la profundización de las privatizaciones en sectores estratégicos. ¿A qué me refiero concretamente? El sector educativo, muy fuerte. Impulsado por estos grupos de intereses creados como el de Claudio X González Guajardo y su organización Primero México, Mexicanos Primero, esa otra organización paralela a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Desde esa impulsaron la privatización del sector educativo y el gobierno de Peña Nieto lo que hizo fue esta reforma estructural con la cual pues reprimieron terriblemente a los maestros, ¿no? Otro sector que se abrió ya totalmente y en ámbitos en los que no me imaginábamos jamás que pudiera transitar en nuestro país, pues el sector energético, específicamente el sector petrolero, asignando ya bloques completos de reservas de combustible, de estos recursos fósiles, los yacimientos, pues, para que quede más claro, los yacimientos de petróleo a la iniciativa privada en lo que se conoció como las rondas privatizadoras del petróleo. Entonces, eso es lo que aplaude Xochitl Gálvez, porque eso es la trayectoria
de un personaje como José Ángel Gurría. No es que sea un tipo que haya visto siempre por el bien del pueblo de México. Entonces, ¿a qué pueblo pertenecen ellos? ¿De qué pueblo nos hablan? Evidentemente de un pueblo que tiene 70,000 pesos para pagar mensualmente un seguro de gastos médicos mayores, según las cifras que ya aportó, ¿no? Un pueblo donde ellos consideran que las pensiones deben ser para los expresidentes y no para las personas en situación de pobreza, como lo manifestó el ideólogo del Partido Acción Nacional, ideólogo de los supuestamente de los programas sociales, Vicente Fox Quesada. Ese es el pueblo al que ellos representan. Evidentemente es un pueblo que no, donde no caben las mayorías, ¿no? Es un pueblo que les permite también, pues, estar siempre menospreciando en realidad a los más humildes. Entonces, no tiene nada que ver con el pueblo de México a los que ellos están defendiendo, Vicente, y me parece, pues sí, muy revelador y al mismo tiempo muy grave que sea este personaje quien encabece su proyecto de nación, pero al mismo tiempo juegan con las cartas abiertas, o sea, ya en un cinismo total de qué es lo que ellos quisieran que pasara en México.